Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos una semana más con las noticias más relevantes de los mercados europeos y americanos. Esta vez pues vamos a comenzar con los mercados europeos. Comenzábamos con un pequeño repaso de lo que nos ha acontecido esta semana. El lunes 25 con el índice IFO, el miércoles 27 de abril, índice GFK de clima de consumo, el jueves 28 el IPC y el viernes 29 con el PIB. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en más detalle. El lunes 25 de abril tenemos datos de Alemania con el índice IFO y las expectativas, digamos, empresariales de Alemania, ¿de acuerdo? Las expectativas de negocios son un subíndice del índice de negocios IFO que mide las expectativas de negocio en Alemania de los próximos 6 meses, por lo tanto ha sido positivo. Después de la incidencia del conflicto bélico parece que es superior a lo esperado, ¿de acuerdo? Más adelante veremos también como el PIB en Alemania ha sido el único país de la zona euro de los que han publicado donde el PIB es superior a lo esperado, ¿de acuerdo? Y el índice de clima de negocios, que es el índice IFO, que determina el índice de confianza empresarial y las condiciones de la zona euro, pues parece que es un poquito mejor de lo esperado, ¿de acuerdo? Parece que, como podéis ver en el histograma, supera un poquito la barra del mes anterior. Para el miércoles 27, el clima del consumidor, digamos, es un poquito peor de lo esperado. Por una parte, las empresas tienen una mayor perspectiva de confianza en sus negocios, pero el consumidor de a pie parece que no tiene nada de confianza y se está retrayendo en el consumo. Para el jueves 21 de abril, pues vamos otra vez con el IPC. En España parece que empiezan a hacer efecto las medidas promovidas por el gobierno, tanto para el tema de la energía. Se esperaba un 9 y ha sido de 8,3, ¿de acuerdo? Y en Alemania pues ha sido superior a lo esperado, ¿de acuerdo? Es el índice, es el dato más alto de los últimos años. Como podemos ver, en Alemania el mensual, fijaros, que ha bajado algo, pero sigue siendo bastante elevado. El anterior fue 2,5, se esperaba 0,6, pero ha sido 0,8, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo bastante elevado. Y en España, el IPC armonizado, fijaros que el mes pasado fue cerca de 10, fue 9,8 y ha bajado un poquito. En la prensa económica, pues vemos que parece que el IPC ya empieza, digamos, a hacer mella en varios sectores. Como podéis ver, en la tasa de desempleo parece que está aumentando en el trimestre, ¿no? De 3,10 en España a 3,17. Y aquí vemos una gráfica del IPC general y el IPC subyacente. El IPC subyacente se trata de un subíndice que recoge la variación de precios sin considerar los alimentos frescos ni la energía, digamos con que ya se está repercutiendo en lo que se llama la cesta de la compra, parte de la cesta de la compra, que sigue una escalada de 3,4 a 4,4, que ha subido un 1%, de acuerdo, si quitamos, digamos, el impacto principalmente de la energía. Y para el viernes 29 de abril lanzo una pregunta de posible recesión en algunos países de la zona euro. Datos del PIB, el trimestral en Francia se esperaba 0,3, ha sido del 0, y en España del 0,5 ha sido el 0,3, ¿de acuerdo? Parece que, como podéis ver en ambos gráficos, estaba ascendente, se estabilizó y parece que hay un punto de inflexión al lado negativo. No sabemos si en el próximo dato pasará al lado negativo o se mantendrá en el lado positivo. Por el contrario, como os comentaba, Alemania sigue con tendencia positiva y mejor de lo esperado. Y para finalizar mi exposición, pues bueno, un pequeño el calendario macro de resultados y de dividendos para esta semana, el calendario macro para el lunes 2 de mayo, importante festividad en UK, y se da el PMI de varios países, el martes 3 de mayo el cambio del desempleo y el PMI en Reino Unido, el miércoles 4 de mayo balanza comercial en Alemania, variación del desempleo en España y PMI, el jueves 5 de mayo pedidos de fábrica y el PMI compuestos en Reino Unido, y el viernes 6 de mayo la producción industrial de Alemania, nóminas no agrícolas y el PMI del sector de la construcción en Reino Unido. Y luego pues el calendario de resultados de las empresas más relevantes en Alemania, en Francia y en España, ¿de acuerdo? Y también aquí en Reino Unido, y por último los dividendos que, para que se pueda ver, voy a mover mi miniatura, en Alemania y en Francia, ¿de acuerdo? Aquí a la derecha ves lo que se descuenta por dividendo. Muy bien, pues espero que os haya sido de interés mi exposición, y a continuación os paso con mi compañero Moris, donde os hará un magnífico resumen del mercado americano. Gracias. Muchas gracias por la introducción, David. Vamos para
echar un vistazo a lo que ocurrió la semana pasada en Estados Unidos y lo que nos espera esta semana que llevamos por delante. Mencionar que ha sido uno de los tres, o mejor mencionado de otra manera, abril ha sido el peor mes desde hace más de una década. Y también ha sido, o entra ahora mismo, en los top 3 de lo que es el peor arranque de año de la historia del SP500. Así que sentaros con tranquilidad, respirar y repasar otra vez en mente lo que acabo de mencionar. Ha sido el peor arranque, uno de los tres peores arranques, comienzos del año desde la historia del SP500. Aquí ya lo tenemos en pantalla, es decir que esta vez un formato un poco diferente para, sobre todo en directo, mencionar las zonas que ahora mismo van a ser claves, ¿no? Es decir, que estamos claramente en un mercado bajista, la M6 ha cruzado a la M70, la M200 también ya se está poniendo más bien bajista, y la zona donde aguantó esto ha sido el arranque de la guerra, es decir que aquí el 24-25 de febrero, ese gap bajista donde volvemos a visitar esta zona. No obstante, si vamos a inspeccionar las mismas zonas del Russell, es decir que aquí durante un tiempo estuvo aguantando una lateralidad, ahora mismo ha sido esta zona, pero si nos acercamos un poco tenemos ahora 1, 2, 3 cierres por debajo de esta zona, lo cual refuerza un poco más después de ese gap bajista, del cruce a la baja de la M6 a la M70, así que no pinta nada bien. El Dow Jones lo pongo simplemente para que lo veáis, recordar que el Dow Jones realmente lo único que hace es representar un caché de las empresas, pero para profundizar hay que ver el Nasdaq, el QQQ y también lo que es el SP500, que es lo más, y el Russell, lo que más representa realmente la realidad de las empresas, tanto las pequeñas como las 500 más importantes del universo. ¿Qué es lo que de momento está ocurriendo? Pues tenemos brotes en China, confinamientos, tenemos una posible guerra nuclear de Rusia, ya no solo con Ucrania, sino con el resto del mundo. Tenemos una inflación que jamás ha visto el universo, jamás, es decir, que estamos viviendo la peor inflación de la historia. La Fed tenemos que tener muy en cuenta para la próxima semana, que se va a reunir de nuevo y ahí dictar, obviamente que van a ser 50 puntos básicos seguro, o incluso más, estamos hablando de 75 o 100, ¿no? De un 0,75% o un porcentaje entero. Así que muy, muy, muy importante a tener en cuenta esta barbaridad que tenemos por delante. En el SP500 en sí, si nos acercamos un poco, ahí donde está ese gap bajista, es la siguiente zona que visitará a la baja, ¿no? Aquí cuando rompe esta zona, y estamos en un mercado bear market, en un mercado bajista de lo más duro, ¿vale? Así que obviamente sí que hay algunas oportunidades ahí fuera para operar, tanto a la baja como al alza según el sector, porque si nosotros observamos que ya el real estate también está cercano de ponerse a bajista, pero lo que es el sector energético está claramente alcista, es decir, que cualquier valor dentro de ese sector podría ser obviamente muy muy interesante a seguir tener en pantalla. Lo que quiero mencionar es que también la próxima semana vamos a tener Consumer Sentiment de Michigan. Va a ser también interesante ver un poco cómo es la realidad ahí fuera, el sentimiento, ¿no? Han habido muchísimas circunstancias este año que han hecho muy difícil la operación y poco más hay que mencionar, es decir, que al mercado la incertidumbre no le gusta absolutamente nada. Al mercado quiere saber lo que pasa. De momento es mucha incertidumbre. Nosotros de hecho también si observamos el sector de semiconductores, sabemos también SMH, tenemos aquí el Vanex Semiconductor que está después de estos gaps bajistas, obviamente nada mostrando fortaleza, y tener en cuenta que cualquier cosa que se está produciendo hoy en día necesita un chip, cualquiera, y si ya no se produce nada, porque ya sabemos que hay un shortage, sabemos que también los barcos ni entran ni salen en los puertos asiáticos,
más todo lo mencionado al principio, solamente hace un cóctel de lo más peligroso. Así que muchísima paciencia, muchas veces es mejor solamente observar y no estar expuesto al mercado. Lo único que hemos visto en Amazon también, que ha tenido una pérdida enorme con su inversión que hizo en Rivian, ¿no? 14% a la baja Amazon. No obstante, tenemos Apple, que es un valor que ha presentado muy buenos resultados, pero su guidance futuro está siendo muy negativo. Claro, no se espera menos dado las circunstancias, ¿no? Cualquier otra cosa sería una sorpresa. Todo el sector bancario, o la mayoría del sector bancario que han presentado resultados ahora últimamente, presentan mucha fortaleza. Esto obviamente empujado por la inflación y por un aumento de los tipos de interés, pero hay que mantener la calma. En algún momento volveremos a ver un escenario diferente, pero de momento es este el escenario que es. Tenemos aquí en los 4.000 puntos. Si lo aguanta o si chuta más para abajo, eso lo observamos. Nadie tiene la bola de cristal, así que lo suyo es mantenerse lo más lejanos de una inversión a largo plazo que no sea corto en general o largo solo en el sector que mencionamos antes del energético. Dicho esto, la próxima semana muy pendientes de lo que menciona Jerome Powell y de lo que es el Consumer Sentiment de Michigan, y desearos una feliz semana, mucha fuerza y paciencia, y nos vemos el siguiente lunes. Un abrazo enorme.